Bueno, igual me bajo aquí porque es que no veo. Bueno, me pongo aquí. Bueno, pues soy una de las R3 de Medicina Interna del Universitario de Navarra. Ahora sí. Y bueno, de lo que os voy a intentar hablar un poco es de la hiperuricemia como la gran desconocida. Entonces, hemos elegido este tema dentro de la mesa de insuficiencia cardíaca y de riesgo cardiovascular, bueno, pues por el debate que hay en los últimos años en relación a la hiperuricemia con toda la esfera cardiovascular, y aparte pues porque la hiperuricemia sí es una gran desconocida. Entonces, este es el índice básico que vamos a seguir. Primero unas generalidades de la hiperuricemia, después hablaremos de la relación entre hiperuricemia y enfermedad cardiovascular y por último unas conclusiones. Entonces, comenzando con las generalidades, os he puesto aquí un código QR que os llevaría a la guía de práctica clínica para el manejo de pacientes con gota, que lo sacó en 2020 y es la última que hay, la Sociedad Española de Reumatología, y me ha servido mucho para hacer la presentación de generalidades, y además creo que está muy bien porque incluye un apartado que explica a los pacientes en lo que consiste la enfermedad y cuál es el tratamiento y la importancia de llevar a cabo un tratamiento eficaz. Entonces, el primer concepto es decir que la hiperuricemia no es lo mismo que la gota. La hiperuricemia serían los niveles de ácido úrico elevados en sangre, mientras que la gota serían las manifestaciones clínicas del depósito de ese ácido úrico en los tejidos, sobre todo en la cavidad articular. Estas flechas les he puesto pues, para intentar representar que toda gota precisa de una hiperuricemia mantenida en el tiempo, pero que no todos los pacientes con hiperuricemia van a desarrollar gota. No todos, pero sí un 49% de los que tienen más de 10 de ácido úrico en 15 años van a desarrollar gota, o sea que es un porcentaje pues muy importante. Entonces, ¿pero qué es el ácido úrico? Bueno, pues es el producto final del catabolismo en las purinas. Aquí os he puesto una imagen de la fisiopatología de toda la formación del ácido úrico y me gustaría destacar la xantinoxidasa, que es una enzima que cataliza la transformación de xantina en ácido úrico y que va a ser la diana frente a la que van a actuar los principales fármacos hipouricemiantes. Este ácido úrico precipita en nuestro cuerpo a nuestra temperatura habitual cuando alcanza una concentración de 6,8 miligramos de cilitro. Pero me parece curioso decir que hay determinadas zonas de nuestro cuerpo, como pueden ser las articulaciones metatarsofalángicas, en concreto la primera, es decir, los primeros dedos gordos del pie, en las que hay una menor temperatura y que eso hace que el ácido úrico precipite antes. Esto es por lo que la podagra puede ser, pues es la primera manifestación de muchos pacientes en el ataque de gota. Entonces, me parece importante hablar de la epidemiología porque, bueno, la gota es la enfermedad osteomuscular más frecuente. En España hay casi 1 millón de afectados y los grupos de riesgo serían hombres y mujeres tras la menopausia, porque los estrógenos son úricos. También se da con mayor frecuencia en pacientes añosos y poblaciones frágiles, ya sea pues, pacientes trasplantados o pacientes con enfermedad renal crónica. En poblaciones como la nuestra, en la que la esperanza de vida es cada vez más alta, pues los tradicionales indicadores de mortalidad no reflejan adecuadamente un estado de salud, porque ya sabemos que más vida no significa una vida mejor. Entonces, lo que se trata es de recurrir a indicadores como, por ejemplo, la carga de enfermedad a través de los ABA, los TALIs en inglés, que son los años de vida ajustados por discapacidad y por mala salud, que de hecho lo he puesto porque me pareció bastante llamativo que en España los ABA por gota son mucho mayores respecto a Europa y mucho mayores respecto al total mundial, que sería la línea rosa que estaría ahí. ¿Por qué puede ser? Bueno, pues puede ser multifactorial, pero uno de los factores que influye es el estilo de vida que tenemos en España y esa esperanza de vida que es cada vez más larga. Entonces, ¿por qué se produce la hiperuricemia? Pues esto es una balanza, o bien porque se produce mucho o bien porque se elimina poco. Entonces, ¿cuándo se produce mucho? Bueno, pues en defectos congénitos, que es infrecuente, como el deslijan, la dieta rica en purinas, de la que después hablaremos, y un aumento del catabolismo en las purinas, ya sea en pacientes hematológicos, que por ejemplo van a someterse a un tratamiento quimioterápico, o en un aumento del catabolismo celular. En un paciente joven que tenga una hiperuricemia hay que descartar pues, un proceso hematológico o un defecto congénito. Y luego, para que os quedéis, bueno, lo he intentado resaltar así, la patogenia más frecuente es
que hay una disminución de la excreción de ese ácido úrico. ¿Por qué? Pues porque 2/3 del ácido úrico se eliminan por el riñón, entonces si el riñón no funciona, pues no se va a poder eliminar y por tanto se va a acumular. En insuficiencia renal y hemodiálisis y en fármacos que tengamos en cuenta, sobre todo los diuréticos. También competiciones con otros ácidos, ya sea pues una acidosis metabólica, pues una sepsis, una diabetes. El alcohol, decir que es dosis dependiente, sobre todo la cerveza porque tiene más cantidad de purina, y el acetil salicílico en dosis bajas, porque en dosis altas es el efecto contrario, de hecho es úrico-súrico. Entonces, el diagnóstico, 3 pilares. Primero, el cuadro clínico, o sea, una monoartritis aguda de unos pocos días de evolución, 2-3 días de evolución, con ese dolor tan intenso. Yo solo he visto un paciente con un ataque agudo de gota y le molestaba hasta que ya hablara. Siempre que se pueda, la identificación de cristales en líquido sinovial en los tofos, y cuando no se puede, bueno, pues hay unos criterios de la eular, tanto clínicos como radiológicos, que lo que pretenden es ayudar al diagnóstico. Y aquí he resaltado las comorbilidades. ¿Por qué? Pues porque el 50% de los pacientes que tienen gota al menos tienen una de estas enfermedades, ya sea pues, obesidad, dislipemia, diabetes, hipertensión, sobre todo en adolescentes, que luego hablaremos, enfermedad renal crónica, cardiopatía, es decir, o sea, alguna enfermedad de la esfera cardiovascular. Entonces, el tratamiento, los objetivos básicos: reducir el ácido úrico. El consenso es bajarlo de 6 para disolver los depósitos de ácido úrico que haya, para prevenir los ataques de gota y con ello pues, evitar los daños irreparables en las articulaciones y que generen discapacidad. Primero, un tratamiento no farmacológico, como en todo, transversal, desde el inicio de la enfermedad, bueno, desde que se diagnostica ya la hiperuricemia hasta el final. Se basa en dieta, en ejercicio físico y en el control de las comorbilidades. Me gustaría decir de la dieta que hay una cultura popular que, bueno, parece que daba excesiva importancia a la dieta rica en purinas, que es eso, pues mariscos, embutidos, carne roja. Entonces, en los últimos estudios se ha visto que la dieta, evidentemente, tiene un papel importante por el contenido de purinas que tiene, pero no es, su importancia no radica en producir hiperuricemia, sino que actúa como un desencadenante, porque lo que hace es activar la vía del inflamasoma y que todo ello pues, conlleva una inflamación progresiva que desencadena el ataque. Protege la vitamina C, los lácteos, el café, bueno, ya con eso estamos todos protegidos de aquí, y los cereales. Entonces, tratamiento farmacológico, sin olvidar el no farmacológico transversal de arriba, o sea, desde el principio hasta el final. Vale, pues entonces, 3 bloques. En los ataques agudos, un antiinflamatorio, porque no deja de ser una monoartritis aguda inflamatoria. Ojo con pacientes con enfermedad renal crónica o cardiopatía. En los últimos estudios, en la guía de la Sociedad Española de Reuma, se ha visto que no hay una mayor eficacia entre una INE u otro, y entre una INE y un corticoide. Después, tratamiento preventivo. Se utiliza colchicina y de hecho es el único fármaco que lo tiene incluido para este uso en ficha técnica. Los expertos dicen que la mejor prevención es eliminar todo tipo de depósito de ácido úrico, porque sin depósito de ácido úrico no puede haber ningún ataque. Y luego el tratamiento crónico. Bueno, pues son tratamientos que se tienen que iniciar una vez el paciente esté asintomático y llevando ya unos meses de tratamiento preventivo. Son tratamientos altamente eficaces y, bueno, es este lema, empezar poco y ir subiendo poco a poco. ¿Por qué? Pues porque de esta forma se eliminan los efectos secundarios de los fármacos hipoglicemiantes y además en ese tiempo se consigue evitar pues, esos ataques de gota. Entonces, bueno, esta es la mejor diapositiva de todas. Del tratamiento farmacológico me gustaría decir que es altamente eficaz y que de hecho hay pacientes que una vez se consigue bajar los depósitos por debajo de 6 de ácido, bajar el ácido úrico en sangre por debajo de 6, es posible bajar la medicación e incluso suspenderla, o sea que de hecho se ha convertido la gota pues, en una enfermedad curable. El problema es que genera tantísima discapacidad. Entonces, tratamiento farmacológico, así de forma visual, estarían los inhibidores de las antináuseas, aquí es la enzima de la que os he hablado al principio, que serían la alopurinol y el febuxostat. Lo que hacen es inhibir la producción de ácido úrico. El alopurinol, bueno, primera línea, pero a tener en cuenta que hay que ajustar la insuficiencia renal, tiene interacciones con bastantes fármacos y además, ojo con los efectos secundarios, sobre todo digestivos y cutáneos. Y el febuxostat, importante decir que no se puede poner en pacientes cardiópatas. Por otro lado, los uricosúricos, aquí está solo la glucosamina, pero bueno, hay más.
lo que hacen es ayudar a eliminar el ácido úrico por la orina. Entonces, no se van a poder poner en pacientes que tengan pues, una nefrolitiasis o que tengan insuficiencia renal. Y una pincelada de biosimilar, que no se puede poner en monoterapia, se tiene que añadir a los fármacos de primera línea cuando no hayan hecho efecto y no se puede poner en insuficiencia renal grave. La adherencia terapéutica es fundamental en la gota y en cualquier enfermedad crónica o cualquier enfermedad que requiera un tratamiento de larga evolución. Por eso los pacientes tienen que ser también partícipes de la enfermedad y saber qué es lo que conlleva y la importancia que tiene que hagan bien el tratamiento. Y ahora vamos a ir a la segunda parte, que ya que estamos en la mesa de cardiovascular, me ha parecido bastante interesante y creo que estaría bien que todos sepamos más o menos un poco. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque hay un debate, una controversia, bueno, por así llamarla, desde 1950 para establecer una relación entre hiperglicemia y riesgo cardiovascular. Que lo que trata es de responder a estas dos preguntas: si el ácido úrico debe ser considerado un factor de riesgo cardiovascular independiente y si tiene un papel patogénico en la enfermedad cardiovascular. Entonces, cuando ya buscas en PubMed estas dos cosas, ácido úrico, riesgo cardiovascular, veis que hay cada vez más publicaciones y que la tendencia es creciente. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que la hiperuricemia se da en pacientes que de forma simultánea ya tienen otros factores de riesgo cardiovascular bien establecidos. Me voy a basar en dos artículos principales. Uno de ellos es los factores que voy a dar Jimeno. Entonces, en este artículo trata de revisar, de hacer una revisión literaria de toda la bibliografía respecto del ácido úrico y factor de riesgo cardiovascular, y en relación a la hipertensión arterial como tal, siguiendo el modelo adaptado de Feck, el ácido úrico elevado actuaría a dos vías, en dos sistemas, en el riñón y en el endotelio. Lo que haría sería estimular al sistema renina-angiotensina aldosterona, disminuir el ácido nítrico, promover una inflamación y todo ello una enfermedad microvascular, que sería al final con una histología compatible pues, con una arteriosclerosis. Quedaría una hipertensión arterial vasoreactiva, o sea, por esos mecanismos de vasoconstricción, y esta vasoconstricción arterial lo que haría es una hipertensión sensible a la sal y que sería independiente ya de los controles de la hiperuricemia. Entonces, que esta hiperuricemia preceda la hipertensión arterial ya supone que hay un papel patogénico en cuanto a la hiperuricemia. Y es que en adolescentes la asociación es todavía más significativa, porque hay un estudio del Moscow Children's Hypertension Study que se vio hiperuricemia en adolescentes que tenían la tensión normal en un 9%, hiperuricemia en pacientes con tensión límite en un 45% y en los que tenían hipertensión moderada o grave casi un 80%. Y luego os voy a contar una curiosidad que a mí me sorprendió bastante, y es que los seres humanos y otros seres, otros simios somos hiperuricémicos. Y esto, una de las teorías que hay es que en el Mioceno, o sea, hace más de 23 millones de años, por los cambios climáticos que había, por las dietas tan bajas en sal, la gente, las personas no podían tener una tensión arterial normal. Entonces, la evolución, que es tan sabia, lo que hizo es, hay una enzima que se llama uricasa, que lo que hace la uricasa es transformar el ácido úrico en una molécula más hidrosoluble que se pueda eliminar, entonces el ácido pues, no se acumula. Entonces, lo que hizo la evolución es hacer no funcionante esta enzima para que de esta forma aumentara el ácido úrico y con ello aumentó la tensión, y es por eso por lo que derivó en un aumento de la supervivencia. Y es otra de las teorías pues, que apoya que sí que tiene relación la hiperuricemia con la hipertensión. A mí la verdad que me impresionó bastante y lo quería comentar. ¿Sí? Vale, y este es otro artículo fundamental que es de mayo del año pasado, que muestra de forma muy gráfica cómo la hiperuricemia tiene un mecanismo de acción superponible al de otros factores de riesgo cardiovascular tradicionales, porque produce por el depósito a nivel de tejidos, a nivel intracelular, produce inflamación, disfunción endotelial, estrés oxidativo, todo ello contribuyendo al elevado riesgo cardiovascular. Entonces, en esta diapositiva he intentado poner las dos caras del debate. O sea, hay estudios muy sólidos que defienden que el ácido úrico aumenta el riesgo de muerte cardiovascular, como los dos de la derecha, y como estudios igualmente sólidos defienden que no se puede confirmar esa asociación del ácido úrico ya como factor de riesgo cardiovascular, porque al ajustar con otros factores de riesgo cardiovascular pierde su significación estadística. Entonces, ¿cuál puede ser la clave? Bueno, pues
igual en fases preclínicas en las que la enfermedad cardiovascular no está del todo establecida, la hiperuricemia puede tener un papel más relevante como predictor o como patogenia ya de la enfermedad cardiovascular, mientras que cuando ya la enfermedad cardiovascular está establecida, la hiperuricemia ya puede ser pues, como un mero marcador o una consecuencia de toda esta enfermedad cardiovascular a lo largo de todo el tiempo. Os voy a decir dos pinceladas de los ISGLT2 y los hipolipemiantes, porque ya que estamos en la mesa de riesgo cardiovascular, pues tienen relación con el ácido úrico y me parece curioso. Entonces, los ISGLT2, esta es una diapositiva que muestra el metaanálisis de los 11 ensayos más importantes sobre estos fármacos y todos los beneficios cardiovasculares y renales que tienen. Como ha dicho Yune, en insuficiencia cardíaca ya está establecido que en todos los espectros de la FEB están aprobados ya los ISGLT2, pero es que disminuye muerte cardiovascular, muerte por todas las causas, mortalidad total, infarto, ictus, progresión de enfermedad renal crónica. Entonces, os cuento lo de los ISGLT2 porque es que otro de los beneficios es que también disminuye el ácido úrico. Y es que hay un estudio de este año, de enero de este año, que muestra el mecanismo de acción de los ISGLT2 en relación con el ácido úrico. Y es que al producir una glucosuria a nivel del túbulo proximal, como ha dicho Irene, que actúan estos fármacos, lo que hacen es promover con ese torrente de glucosuria que salga el ácido úrico y por tanto que se elimine. Y luego a mí me cuesta bastante entender también, además de este efecto, lo que hace es producir un estado de inanición, es decir, que regulan negativamente las señales del excedente de nutrientes y regulan positivamente la circulación de nutrientes. Y todo ello, pues favorece eso, la cardio y la nefroprotección. Y a raíz de los hipolipemiantes, pues el ácido bempedoico y las estatinas lo que hacen es aumentar el ácido úrico, simplemente pues para que lo tengamos en cuenta, pero que no es ninguna contraindicación, pero bueno, como estaba hablando del ácido úrico y esto, pues por lo entonces, las guías, el ácido úrico no está incluido como parte del riesgo cardiovascular en las guías, pero sí que es verdad que ya más guías incluso internacionales incluyen como recomendación para al menos solicitar una determinación, sobre todo cuando nos estamos ante un paciente de alto riesgo cardiovascular. Estas son mis conclusiones, igual vosotros habéis sacado otras distintas, pero bueno, la gota es una enfermedad frecuente que genera discapacidad y que es curable gracias a los tratamientos altamente eficaces que tenemos. Fundamental investigar las comorbilidades, porque eso, la mitad de los pacientes con gota tienen al menos otra enfermedad relacionada con el espectro cardiovascular. El tratamiento no farmacológico transversal, del principio al final, y el tratamiento farmacológico con las tres etapas, ataque agudo, preventivo y crónico, fundamental informar a los pacientes. O sea, tienen que saber qué es la enfermedad que tienen, por qué la tienen, si se sabe claro, si no, pues no, y por qué tienen que tomar el tratamiento. Yo no era consciente de esto hasta que el otro día un paciente vino a una revisión, tenía neumonía, ya ese día iba a terminar ya con el antibiótico y le dijimos, bueno, ya estás bien, ya para con el antibiótico, bueno, pues se fue y al irse, al salir por la puerta dijo, bueno, entonces yo ya no tengo que tomar el tratamiento este que vengo a la enfermera para un cuarto, un medio, ¿no? Y nos quedamos así y dijimos, ese es el Sintron, eso te lo tienes que seguir tomando y es que el pobre no sabía nada de lo que se estaba tomando. Entonces, en ese momento entendí que hay que informar a los pacientes y que la prevención es fundamental en la esfera cardiovascular y en el resto de la medicina. Y en relación a lo de la esfera cardiovascular, bueno, pues si todos los estudios que ha habido hasta el momento y por los expertos que han dicho todas estas cosas no han podido confirmarlo, pues no os lo voy a confirmar yo en estos 15 minutos. Pero sí que me gustaría que tengáis en cuenta que la hiperuricemia, al igual que otras enfermedades inflamatorias eso, que genera una inflamación, que esta inflamación también es el mecanismo de acción de toda la enfermedad cardiovascular. Que tenemos que hacer como internistas un abordaje integral del paciente, incluiremos todas las cosas que podamos utilizar pues, para ayudar al paciente y que ya se están empezando a incluir en guías internacionales de la recomendación del ácido úrico. Fundamental, lo que estaría bien, y por eso lo he puesto así, es investigar, porque yo creo que esto es un campo que puede extenderse mucho, que hay mucho por investigar aquí y estaría bien que hubiera intervenciones acerca de bajar el ácido úrico y que esto contribuyera a disminuir la enfermedad cardiovascular.
Entonces, yo me quedo contenta con que si al salir de aquí a la cena y a todos, cuando tengáis un paciente delante con alto riesgo cardiovascular, en las consultas donde sea, pues que penséis en el ácido úrico y que le deis una vuelta, porque yo creo que esto es, cuando abrimos una huella, o sea, yo creo que dentro de unos años vamos a ver bastante más de esto. Y nada, esta es mi casa, esta es Soria. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna experiencia relacionada con esto, preguntas o comentarios. Pues nada, eso.